Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el maestro Andrés Ramírez Silván y el día de hoy vamos a hablar de la autonomía del docente como profesional reflexivo. Bienvenidos. Freire nos habla que la tarea del maestro en su desempeño profesional es resolver situaciones de enseñanza. Sin alumnos no hay maestros, así como no hay maestros si no hay un aula, y tampoco lo hay si no hay alumnos a quienes enseñar. De igual forma, no tendría el profesional una carrera ni tampoco un trabajo si no tiene a quien enseñar y transmitir sus conocimientos. Freire afirma que el maestro debe ser un buen aprendiz, abierto a las ideas de sus educandos, o sea, sus alumnos. No hay docencia sin licencia, ya que el que enseña aprende a enseñar y el que aprende enseña el aprender. Paulo Freire dice, nunca dejamos de aprender, que constantemente aprendemos algo nuevo en todo momento como un maestro, tanto como aprendiz. Para ser un buen maestro, se debe ser un buen aprendiz. El maestro no implica que yo lo sepa todo y que mi alumno tenga que aceptar mis conocimientos como la única verdad absoluta. Pues entonces estaría en un error y estaría oprimiendo a mis alumnos. Y de esta forma yo estaría apoyando a lo que es una educación bancaria, que es algo que Paulo Freire en su teoría establece, que hay mucha educación bancaria, pues solamente el maestro separa y dicta sus conocimientos, sin dejar que sus alumnos puedan levantar la mano, emitir una opinión, entrar en una discusión, en un debate, sugerir propuestas, aclarar ideas. Entonces, se obstaculiza el desarrollo y la motivación de los estudiantes. Entonces, si el maestro no les permite este desarrollo, estaría haciendo una educación bancaria, puesto que el alumno se le está obligando a cohibirse de toda opinión o de toda idea o planteamiento que pueda realizar en la clase. Entonces pasa a ser un sujeto que está sentado en su pupitre, en su butaca, en su silla, sin ningún tipo de opinión. De igual forma, los alumnos deben ser motivados a desarrollar, a escudriñar, a buscar su propio conocimiento, porque de esta forma estamos convirtiendo a los estudiantes en personas autónomas de su propio aprendizaje. En este momento, el estudiante desarrolla la autonomía deseada y por su cuenta realiza búsqueda, consulta, genera conocimiento sin la intervención del profesor. De igual forma, su pensamiento empieza a ser autónomo, estableciendo sus propios criterios. Y de esta forma, el alumno se forma como un individuo crítico. Paulo Freire dice que enseñar exige el reconocimiento y la función de la identidad cultural. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues como maestros y maestras, nosotros debemos asumir nuestra propia identidad cultural y también debemos respetar las identidades culturales que tenemos en el salón. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nuestros alumnos y alumnas tienen un propio contexto cultural. Por ejemplo, sabemos que hoy en día en nuestro salón de clases hay mucha diversidad de alumnos, alumnas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes,
con una multiculturalidad que vienen de diferentes comunidades, poblaciones, eh, algunos de la ciudad. Entonces, tenemos alumnos y alumnas que tienen contextos económicos y sociales totalmente diferentes. Vienen alumnos de clase alta, clase baja, media baja y muy baja. Entonces, estos alumnos tienen costumbres totalmente diferentes y comportamientos diferentes. Habrán unos más obedientes y otros más rebeldes. Entonces, como profesores, yo y ustedes no podemos juzgar a los alumnos o tener un favoritismo, porque entonces estaríamos abriendo una brecha de desigualdad y de discriminación. Entonces, el profesor debe ser una persona totalmente neutral, con un grado donde se pueda promover la no discriminación, que pueda promover el profesor la igualdad entre los individuos, ¿no? Entonces, el profesor tiene que crear su propia identidad cultural para saber dónde está parado, dónde está ubicado y también apoyar al mismo tiempo a sus alumnos a respetarlos, a poder saber cómo sobrellevar todas sus identidades culturales. Porque si como maestro me fijo en realidad en todas sus identidades culturales, entonces son nuevos conocimientos para el profesor que tiene que analizar. Entonces, cada uno de estos niños, niñas, jóvenes, van a ir aprendiendo conocimientos nuevos, ¿no? Aprendiendo diferentes técnicas, maneras de poder asociarse. Entonces, el profesor debe tener la habilidad para asociarse a estos individuos, a estos niños, a estas niñas, para poder comprenderlos y para poder ver cada una de sus identidades eh, como una oportunidad para poder aprender y solucionar estas diferencias dentro del salón de clases, ¿no? Y también para que el profesor pueda desarrollar su propia culturalidad, su propia identidad cultural y asimismo apoyar y darle la igualdad a todos los niños y las niñas. De esta forma, los niños y las niñas se van a aprender a respetar entre sí, a respetar sus identidades de cada uno de ellos y de ellas. Van a poder aprender a apoyarse, van a aprender a conocerse mejor y dice Freire que uno de los problemas también en el salón que vemos hoy en día es la discriminación y es una realidad. Tenemos que aprender, no solo el profesor, sino cada uno de los alumnos y alumnas que integran el aula de clases, a no discriminar a los alumnos que tienen una identidad cultural diferente o una identidad cultural que puede resultar en ciertas costumbres evidentes. Y nuestro salón de clases también, pues ahí debemos de respetar a cada uno de ellos y entre todos, ¿no? Porque de esta forma vamos a generar un clima de respeto, un clima de seguridad. Entonces, si el profesor tiene la seguridad y hace que en su aula haya un ambiente de respeto, pues todo va a arribar a la conclusión de que como maestro, pues debemos saber ubicarnos, debemos saber tener esa autonomía y no solamente es lo que nosotros decimos o lo que nosotros sabemos, sino que también debemos aprender a que nuestros alumnos se desarrollen para que podamos convivir, todos y todas, compartir ideas y conocimiento,
porque el profesor no tiene la verdad absoluta y no lo sabe todo, ¿no? Y como dice Freire, enseñar no es transferir un conocimiento que viene siendo igual a como lo aprendió el profesor. Em, Sería una forma de oprimir a nuestros alumnos. Entonces, de esta forma, el alumno es solo un recipiente donde el profesor llega y vacía sus conocimientos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues los estamos oprimiendo. Lo estoy empujando a que no estudie, a que siga, a que no se motive, que sea solo una persona que va a la clase y se le dicta y el alumno hace un copiado a la letra y sale vacío totalmente del salón de clases. Entonces, como profesor, ¿qué debo hacer para ayudarlo? Eh, entonces, tengo que ayudar a mi alumno a desarrollar sus conocimientos, porque no solo es un recipiente, ¿no? Eh, el alumno, si lo consideramos así, termina como un inacabado. Es decir, que él va a estar en búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas técnicas, pero al final no va a construirse ese conocimiento. Entonces, debemos de ayudar a nuestros alumnos para que estos desarrollen su sentido de curiosidad, porque el ejercicio de la curiosidad ayuda al educador a la imaginación y si el profesor tiene imaginación, pues los alumnos también tendrán esta imaginación. Entonces, Freire comparte esta idea con otros teóricos y pues bueno, hablando más sobre el educador, pues tiene que participar el profesor en la búsqueda del perfil del objeto o como dice Freire, el hallazgo de la razón, de ser muy interesante lo que quiere eh, plasmar el profesor con la búsqueda de la generación del conocimiento, ¿no? Entonces aquí recaemos a lo mismo, el maestro no es dueño de la verdad absoluta, tenemos que aprender a diferenciar y aprender a respetar la opinión de uno de los alumnos que puede no coincidir con mi misma opinión y eso no significa que yo tenga que imponer lo que yo pienso y que así tenga que ser. Entonces tengo que dar lugar como profesor a la discusión, a la reflexión, al debate y a el establecimiento de una opinión diferente de, por ejemplo, de alguno de mis alumnos y darle el reconocimiento a esa opinión y tener la empatía con el alumno y de decir esa opinión coincide o es válida. No, no siempre el profesor puede tener la razón en el salón de clases. Entonces, cuando el profesor se reconvierte de un impositor, impone, entonces se convierte en un individuo más educado, ¿no? Y esto a la vez es más sano. Y de una u otra forma aprende a convivir con los alumnos y ellos aprendan a convivir con el profesor. De esta forma, los alumnos se hacen más autónomos. De igual forma, cuando el profesor no establece métodos rigurosos para dar cumplimientos con ciertas actividades, sino que da la apertura y la posibilidad a los alumnos de poder elaborar con libertad algunas actividades. Eso también desarrolla la autonomía, pues el estudiante se muestra más emocionado por aprender, por ir a clase, por hacer una búsqueda en internet, por escudriñar un libro, ¿no? Entonces, a la vez, el profesor puede adquirir nuevos conocimientos de sus alumnos
porque tal vez ellos logren plasmar en la búsqueda del conocimiento, pues algo que el profesor en algún momento ignoraba y que sea un dato nuevo o desconocido para el profesor. Entonces, también para el profesor se puede generar la adquisición de un conocimiento en base a la autonomía de sus alumnos. Entonces, sí, mis alumnos los motivo a que aprendan, a que busquen, a que se informen, a que consulten fuentes de información confiables, pues yo también adquiero conocimientos que quizá no haya visto, ¿no? Sobre todo voy a entrar ya a lo que es para mí, por ejemplo, Freire también nos dice que voy a entrar en esta parte que es muy interesante, que cuando se enseña es una especie de especificidad humana. Entonces, el pedagogo exige que el maestro debe tener una buena preparación, una buena calificación y estar seguro de la profesión que se basa en la enseñanza, ¿no? Para que de esta forma pueda hacer las cosas con ética, con dedicación, con amor, con respeto, con seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El profesor debe estar seguro que ama la profesión que está ejerciendo, ¿no? Porque si el profesor no le gusta enseñar y demuestra inseguridad, incompetencia, entonces no se está esforzando, no está a la altura de la situación, de la enseñanza, de las tareas que está imponiendo a sus alumnos. Entonces es un maestro que nunca va a tener la capacidad para poder transmitir un conocimiento, una enseñanza o poder desarrollar en sus alumnos una competencia, ¿no? Porque si como profesor no estoy dispuesto a llegar a un nivel alto donde pueda decir, yo puedo hacer esto o me gusta esto, entonces dice el refrán que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, en esta tesitura, si el profesor tiene estas cargas de negatividad, que estaría muy mal de su parte, entonces surgirían problemas, ¿no? A partir de escuchar al maestro. Entonces, los alumnos pueden empezar a comunicarse inseguridad, ¿no? Entonces, eso es muy importante eh, tomarlo en cuenta como profesores al momento de estar frente a nuestros alumnos en el aula de clases y poder transmitir la seguridad. Recapitulando, sería amar la profesión que estamos ejerciendo, que es la enseñanza, para poder transmitir seguridad a nuestros alumnos. Bien, el profesor no es un ejecutor de instrucciones cada vez más precisas. Se debe dejar en claro que el profesor no es una radio que está repitiendo un mensaje de forma constante, sino que debe ser una persona que esté en constante aprendizaje para que pueda transmitir nuevos conocimientos a sus alumnos. El profesor no puede ser el centro de la generación del conocimiento, ¿no? El centro es el alumno y a partir de cada una de las competencias que puedan desarrollar los alumnos, entonces el profesor va a ser un mediador de el aprendizaje, de la enseñanza y de los conocimientos que se puedan generar en el aula de clases. Muy bien, Freire establece algunos motores de la reflexión. De igual forma, la autora Lorena Niño Valencia menciona
los motores de la reflexión, que son el conflicto. Entonces, cuando tenemos un conflicto en el aula de clases, esto da lugar a una reflexión, porque en todo conflicto se genera un aprendizaje. Entonces, el profesor debe estar preparado para ser un mediador de cualquier conflicto que se pueda presentar en su aula de clases. Otro que da lugar a la reflexión es la falta de rectitud. Cuando a algún alumno, incluso el profesor, se dirigen dentro del aula de clases con falta de rectitud o algún tipo de deshonestidad, de falta de transparencia, entonces esto hace reflexionar sobre qué estamos haciendo, cuáles son los comportamientos que no deben de repetirse o evitar realizar. La indisciplina también da lugar a la reflexión cuando se transgreden las normas y los reglamentos internos del salón de clase, los acuerdos que se hayan tomado entre alumnos y profesores, la agitación en la clase cuando se hace un desorden generalizado, entonces eso puede dar lugar a una reflexión también, recordando o rememorando las pautas de los buenos comportamientos, ¿no? Las dificultades de aprendizaje también dan lugar a la reflexión cuando nosotros detectamos que hay algún alumno o alumna que tiene algún problema para poder aprender, que tiene algún problema para asimilar los conocimientos, que no tiene esa competencia para poder entender con facilidad un tema o una instrucción específica. Entonces, esto puede dar lugar a la reflexión, invitar a los alumnos para que tomen medidas. Aquí es muy importante esto porque si nosotros solamente le llamamos la atención a uno de los alumnos diciéndole que está mal lo que está haciendo o que está muy distraído o que no está aplicando las técnicas eh, correctas, entonces estamos haciendo una discriminación. Entonces tendríamos que hacer el llamado de forma general, por eso esto es un motor para la reflexión, para todos, que el mensaje vaya dirigido para todos, porque es una oportunidad. Eh, la falla o la deficiencia que encontremos o detectemos en uno de nuestros alumnos para poder invitar a la reflexión a toda la clase y generar un conocimiento. La apatía también da lugar a la reflexión cuando nosotros no somos poco solidarios o alguno de los alumnos es poco solidario o tiende al rechazo hacia uno de sus compañeros, pues bueno, eso tiene que dar lugar también a una reflexión sobre que la identidad cultural de cada uno no puede dar lugar a la apatía o la forma en la que viste o los accesorios que pueda tener en el salón de clases o el tipo de mochila que lleva o la libreta que usa, si una es más cara y la otra no, o si los colores. Entonces, ese tipo de cosas no pueden crear una diferencia ni pueden dar lugar al rechazo. Entonces, tenemos que hacer una reflexión generalizada también para invitar a los demás miembros del grupo a cambiar la perspectiva y la óptica desde donde ven el problema. La falta de participación es otro motor de la reflexión. Se les tiene que invitar a los alumnos para que puedan participar más en las actividades de clase. La importancia de poder participar, la dimensión de cada una de las participaciones, cuáles son los alcances que puede tener la participación en clase. La actividad que fracasa también es un lugar a la reflexión. Por ejemplo, el alumno que vaya a hacer una exposición y copia el texto completamente
y no incluye ningún tipo de mapa conceptual, de cuadro sinóptico, de mapa mental. Entonces, puede dar lugar a la reflexión para señalarle a la clase que no se puede llegar a leer, sino que se deben de implementar estrategias metodológicas, ¿no? Como los mapas conceptuales o los diagramas de flujo. Tenemos la resistencia de alumnos, ese es otro motor de la reflexión. La resistencia de los alumnos consiste prácticamente en que los alumnos, esencialmente, algunos ponen resistencia para incorporarse a las actividades que se realizan en el salón de clases, se rehúsan a elaborar las actividades, a participar, se rehúsan de igual forma a mezclarse en las actividades grupales, no les gusta trabajar en equipo, se aíslan. Entonces, este tipo de alumnos tienen que dar lugar a esta reflexión para la integración. El tiempo perdido también da lugar a la reflexión cuando se les impone una actividad por determinado tiempo y no cumplen en tiempo y forma, ¿no? La desorganización también. En la autonomía también del docente tenemos las competencias profesionales ligadas a la transformación del oficio del enseñante. Entonces, estas son las las competencias que están más ligadas, ¿no? A nuestro oficio como profesores. La primera de ellas es organizar y animar situaciones de aprendizaje. Entonces, el profesor debe ser eh, tiene que ser un estratega para poder implementar las actividades que generen el aprendizaje, ser muy didáctico para poder animarlas. También tiene que gestionar la progresión de las actividades. Debe ser un gestor constante que pueda medir el avance que tienen los alumnos en la generación del conocimiento. Debe concebir, promover la evolución de dispositivos de diferenciación. Es decir, debe elaborar la metodología necesaria para poder medir cuáles son las ventajas y las desventajas a partir de la aplicación de los métodos para generar el conocimiento y así poder saber qué tan funcionales son sus métodos. Trabajar en equipo es otra de las competencias que debe desarrollar el profesor, que los alumnos puedan tener la apertura para trabajar sin problema con otros compañeros de clase. Participar en la gestión de la escuela es otra de las competencias profesionales. Entonces, el profesor debe ser un gestor activo en las necesidades que puedan existir en la institución educativa. Y utilizar nuevas tecnologías es otra de las competencias que debe de tener para poder transformar el oficio de enseñar. No puede ser el profesor un sedentario de la nueva era. Entonces, no se puede quedar tampoco en la brecha digital, sino que tiene que ser un nómada digital que pueda ir avanzando conforme los avances tecnológicos se van dando y se debe actualizar y debe tener una amplia experiencia para poder hacer uso de las herramientas digitales y sobre todo las herramientas educativas que ofrece la informática. Ok, y para cerrar esta conferencia, me despido con una frase de Benjamin Franklin que dice, dímelo y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.